Hola a todos, mi nombre es Belén y junto con mi compañera Melanie vamos a compartirles el siguiente Ateneo que titulamos Enfermedad de Chagas congénita, desafíos en el diagnóstico. A lo largo de la presentación haremos una introducción a esta problemática, les comentaremos sobre la experiencia en el diagnóstico de la enfermedad de Chagas congénito en el Hospital de Niños de La Plata y concluiremos con las últimas novedades sobre este tema. Como todos sabemos, la enfermedad de Chagas, también llamada tripanosomiasis americana, es una enfermedad sistémica, crónica y potencialmente mortal causada por el parásito Trypanosoma cruzi. Se trata de una enfermedad endémica en 21 países de América Latina. En Argentina representa una de las principales endemias y debido a las migraciones de personas infectadas se detecta cada vez más en regiones no endémicas de América y otros continentes. Se calcula que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por Trypanosoma cruzi y en la región de las Américas se registran alrededor de 30.000 nuevos casos y 12.000 muertes anuales. Tenemos que recordar que la enfermedad evoluciona en dos fases, una fase aguda que en general se presenta sin síntomas o estos son leves e inespecíficos, y una fase crónica durante la cual 3 de cada 10 pacientes termina desarrollando lesiones cardíacas y digestivas irreversibles y potencialmente letales. De esta manera, la enfermedad de Chagas constituye un grave problema de salud pública en el continente americano, tanto por las complicaciones que generan un alto porcentaje de las personas que la padecen y las consecuencias sociales y laborales que implica para los afectados, como por el alto costo que representa para los servicios de salud el manejo de sus complicaciones. En áreas endémicas, el parásito Trypanosoma cruzi se transmite principalmente por contacto con las deyecciones de insectos triatóminos infectados que se alimentan de sangre. En general, estos insectos pican en zonas expuestas de la piel y defecan cerca de la picadura. Los parásitos penetran en el organismo en su forma de tripomastigote metacíclico cuando la persona picada se frota y empuja las deyecciones hacia la picadura, los ojos, la boca o alguna lesión cutánea abierta. Una vez adentro del cuerpo, invaden células cercanas al sitio de inoculación, se transforman en amastigotes y comienzan a reproducirse. Después de multiplicarse, los parásitos se convierten nuevamente en tripomastigotes y bajo esta forma rompen la célula parasitada y se desplazan llegando a los vasos sanguíneos. De esta manera se distribuyen por todo el organismo, llegando a tejidos y órganos, en cuyas células comienzan nuevos ciclos que hacen que se disemine la infección. Mientras que el parásito circula por el torrente sanguíneo, si un triatómino se alimenta de sangre de ese vertebrado, se va a infectar con el parásito y podrá transmitirlo a otros mamíferos. El periodo de intensa multiplicación parasitaria y elevada parasitemia coincide con la fase aguda de la enfermedad, durante la cual los métodos parasitológicos resultan apropiados para el diagnóstico. En cambio, durante la fase crónica, los niveles de parásito circulante disminuyen y predomina el parasitismo tisular y para el diagnóstico son de mayor utilidad las pruebas serológicas. La transmisión vectorial, que es la que ocurre en las áreas endémicas donde confluye la presencia del parásito, del vector y de espacios domiciliares propicios, es la más importante desde el punto de vista sanitario porque de ella depende el riesgo de las otras vías de transmisión. Pero Trypanosoma cruzi también puede transmitirse por transfusiones de sangre o trasplante de órganos y verticalmente de una madre infectada al hijo durante el embarazo. Nosotras nos vamos a centrar en este último modo de transmisión. De hecho, debido al progreso en las medidas de control vectorial y la elevada cobertura de control en los bancos de sangre para evitar la transmisión transfusional, la vía de transmisión vertical se ha convertido en la principal vía de generación de nuevos casos agudos en nuestro país y constituye la única ruta de transmisión que puede darse en todo el territorio nacional. Se calcula que en nuestro país nacen alrededor de 1.500 niños infectados por año. Este dato surge de considerar que la prevalencia de infección en embarazadas ronda el 4% en Argentina y que la tasa de transmisión perinatal en la región de las Américas oscila entre el 4 y el 10%. La enfermedad de Chagas puede transmitirse en cualquier etapa del embarazo y en cualquier estadio de la enfermedad. Para tratar la enfermedad existen dos drogas tripanocidas, el benznidazol y el nifurtimox. Ambos medicamentos son eficaces casi al 100% para curar la enfermedad si se administran al comienzo de la infección en la etapa aguda. Sin embargo, su eficacia disminuye a medida que transcurre el tiempo de la infección y las reacciones adversas son más frecuentes en edades avanzadas. Además, su uso está contraindicado en embarazadas. En neonatos y hasta el año de vida, el tratamiento tripanocida es seguro y eficaz, y se indica una vez que se confirma la infección.
Por esto, poder detectar los casos de Chagas congénito tempranamente resulta fundamental, ya que el inicio de la terapia con las drogas disponibles durante el primer año de vida asegura una probabilidad de cura parasitológica mayor al 90%. De esta forma se evita la alta morbimortalidad que produce esta infección y se eliminan potenciales nuevas fuentes de transmisión. En nuestro país existen dos leyes de fundamental importancia en salud pública para la detección, el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas. Por un lado, la Ley 26.281 sobre la prevención y control de la enfermedad de Chagas y por el otro, la Ley 26.279 sobre la pesquisa neonatal. Estas establecen, entre otras cosas, la obligatoriedad del estudio y seguimiento de todo recién nacido, hijo de madre infectada con Trypanosoma cruzi, hasta el año de vida. Para el estudio y seguimiento de la enfermedad de Chagas congénita, las guías nacionales recomiendan implementar la búsqueda del parásito por medio de un método parasitológico directo lo más cercano al nacimiento posible. Si el resultado parasitológico es positivo, se confirma la infección y se debe realizar el tratamiento etiológico. Sin embargo, dado que estos métodos tienen baja sensibilidad, un resultado negativo no descarta la infección. En ese caso, para descartar falsos negativos, el niño deberá ser evaluado nuevamente con métodos serológicos. Pero debido al pasaje transplacentario de anticuerpos maternos, los mismos solo tienen valor diagnóstico a partir de los 10 meses de edad, cuando ya no se detectan anticuerpos maternos y la presencia de anticuerpos específicos solo puede deberse a una infección vertical. Una vez que se descarta la infección congénita por métodos serológicos, a partir de los 10 meses de edad, el niño puede ser dado de alta del seguimiento. Y en el caso que el estudio serológico confirme la ocurrencia de la infección congénita, el niño debe ser tratado. Al igual que el diagnóstico en la fase aguda de la enfermedad, antes de los 10 meses de edad el diagnóstico de Chagas congénito tiene que realizarse por técnicas parasitológicas directas. Las guías recomiendan los métodos de concentración y especialmente las variantes que utilizan pequeños volúmenes de sangre debido a un adecuado balance entre sensibilidad, rapidez y factibilidad. Pueden utilizarse el micrométodo con microtubo o el micrométodo con capilares, también llamada técnica de microhematocrito, y ambos métodos implican la centrifugación de pequeños volúmenes de sangre con anticoagulante y la observación microscópica de la interfaz obtenida para la búsqueda directa del parásito. En el caso de detectar parásitos en sangre por cualquiera de estos métodos, se observarían tripomastigotes como el del video. En caso de que no se hubiera detectado parasitemia en el recién nacido, luego de los 10 meses de edad se debe evaluar la respuesta inmunológica del niño mediante pruebas serológicas, tal como el diagnóstico en la fase crónica de la enfermedad. Para esto se dispone de ensayos inmunoenzimáticos, ensayos de inmunofluorescencia indirecta, de hemoaglutinación indirecta y de aglutinación con partículas. Tienen que realizarse al menos 2 pruebas serológicas normatizadas de principio distintos que detecten anticuerpos diferentes en la misma muestra de suero, es decir, en paralelo, siendo necesario además utilizar por lo menos una de las pruebas de mayor sensibilidad como el ELISA o el IFI. La confirmación diagnóstica requiere entonces el resultado de 2 pruebas reactivas y en el caso de discordancia se debe realizar una tercera prueba. A pesar de la relevancia del diagnóstico temprano de la enfermedad de Chagas congénita y los esfuerzos realizados en este sentido, menos del 20% de los niños con infección congénita es diagnosticado a tiempo. Son múltiples las barreras que operan sobre el acceso al diagnóstico. Desde el punto de vista de la utilización de las herramientas diagnósticas, podemos identificar dificultades como las escasas manifestaciones clínicas de la enfermedad, lo que genera una baja sospecha por parte del equipo de salud, la existencia de una brecha entre la atención de la embarazada y la posterior atención del neonato, que no asegura un seguimiento longitudinal, la ausencia de métodos diagnósticos de fácil realización, rápidos y accesibles en centros asistenciales de baja complejidad. La doble serología no siempre está disponible en estos centros, aun siendo un método diagnóstico sencillo y económico. La sensibilidad variable de las técnicas parasitológicas directas, siendo que estas son dependientes del operador, la calidad de la muestra, el tiempo transcurrido desde la infección y además la escasa capacitación y entrenamiento de los bioquímicos en estas técnicas. Y sobre todo, la falla en el seguimiento de los niños nacidos de madres seropositivas, relacionado con la necesidad de tener que esperar hasta los 10 meses de edad para utilizar los métodos serológicos, lo cual genera una pérdida de oportunidades de diagnóstico de hasta el 80% en los niños expuestos. Bueno, a raíz de tomar conocimiento con esta problemática,
surge la inquietud de conocer cuál era la situación en nuestro hospital con respecto al diagnóstico de Chagas congénito, lo que desemboca en la elaboración de un trabajo de investigación en conjunto con la sala de parasitología y de inmunoserología. Los objetivos del trabajo fueron tres. En primer lugar, determinar la pérdida de seguimiento de aquellos pacientes que concurrían a nuestro hospital para iniciar el algoritmo diagnóstico de Chagas congénito. En segundo lugar, determinar la tasa de transmisión materno-fetal en nuestro medio. Y por último, determinar la capacidad diagnóstica del microhematocrito como técnica parasitológica directa. La importancia del estudio radicaba en la posibilidad de generar un registro del desempeño local en el diagnóstico de enfermedad de Chagas congénita y detectar posibles dificultades en su acceso. ¿Cómo lo hicimos? Respecto a la población estudiada, fueron aquellos niños que concurrieron al hospital para iniciar algoritmo diagnóstico de Chagas congénito entre abril del 2013 y febrero del 2019. En este punto vale la pena aclarar que nuestro hospital es una institución especializada en pediatría que no cuenta con un servicio de maternidad, por lo tanto, los pacientes que concurrían para diagnóstico de Chagas congénito venían derivados de otros centros asistenciales en donde se habían realizado las serologías maternas. Todos los pacientes fueron analizados según los algoritmos recomendados por las guías del Ministerio de Salud. Los métodos utilizados fueron el microhematocrito como método parasitológico, para lo cual se utilizaron 3 muestras tomadas con 48 horas de diferencia una de la otra, con la finalidad de aumentar la sensibilidad diagnóstica. Y respecto a las pruebas serológicas, se utilizaron distintos ensayos dependiendo de la disponibilidad en el sector. En caso de discordancia entre 2 test serológicos distintos, se utilizó como tercera prueba la inmunofluorescencia indirecta, que fue llevada a cabo en el Instituto de Hemoterapia de la provincia de Buenos Aires. Los datos fueron recogidos del sistema informático de laboratorio LIS de Wiener, fueron analizados en tablas en Microsoft Excel y, en caso de necesitarse análisis estadísticos, se utilizó el programa R versión 4.0.3. ¿Qué resultados obtuvimos? En el periodo de tiempo que duró el estudio se realizaron un total de 276 microhematocritos, de los cuales 8 correspondieron a pacientes mayores de 10 meses, por lo tanto fueron excluidos. De los 268 restantes obtuvimos 16 resultados positivos y 252 resultados negativos, es decir, estos pacientes debían volver para realizarse serología posterior a los 10 meses de vida. De ellos, 194 no tuvieron seguimiento serológico y de los 58 restantes encontramos 3 serologías positivas y 55 serologías negativas. Es decir, estos pacientes obtuvieron el alta de seguimiento. De estos resultados obtenemos una tasa de transmisión congénita del 6,9%, similar a la reportada por estudios anteriores, y una sensibilidad del microhematocrito del 84%. Esta sensibilidad se obtiene de hacer una relación entre el total de positivos que obtuvimos por microhematocrito sobre el total de positivos totales. Por otra parte, el dato más alarmante es el de pérdida de seguimiento, que representó al 77% de los pacientes. A partir de este dato, nos preguntamos qué hubiese pasado si estos 194 niños hubiesen concluido con el algoritmo diagnóstico. Sería de esperar que alguno de ellos obtuvieran resultados serológicos positivos. Así calculamos una tasa de transmisión congénita extrapolada, que fue del 10,82%, y una sensibilidad de microhematocrito extrapolada, que fue del 55%. Este dato no es menor porque, teniendo en cuenta la gran pérdida de seguimiento, las muestras que obtenemos durante los primeros meses de vida muchas veces son las únicas con las que contamos, y es necesario utilizar técnicas más sensibles en esta etapa. Bueno, como conclusiones podemos decir que la transmisión congénita de Trypanosoma cruzi tiene gran importancia en nuestro medio, como se ha demostrado en trabajos anteriores, y que la pérdida de seguimiento es alarmante, lo que se traduce en serias dificultades en el acceso al diagnóstico temprano. Respecto de las metodologías empleadas, el microhematocrito, que es la técnica parasitológica que nosotros elegimos, es una técnica económica, de baja complejidad, accesible y que nos permite realizar un diagnóstico inequívoco de infección por Trypanosoma cruzi. Hay que tener en cuenta que hay determinadas variables que van a influir en la sensibilidad de la técnica. La más importante quizás es la experiencia del operador,
pero también hay que tener en cuenta el tiempo de observación, se recomienda como mínimo que sea de 20 minutos, y la movilidad del parásito, lo que hace necesario que el procesamiento de las muestras sea rápido. Además, en los primeros meses de vida puede haber cargas parasitarias bajas con resultados negativos. Respecto de la serología, que es la técnica que nos va a permitir llegar al final del seguimiento en el algoritmo diagnóstico, tiene como principal limitación que nos implica un retraso en el diagnóstico, dado que hay que esperar hasta los 10 meses para que se genere la disminución de los anticuerpos maternos. Además, nos implica la necesidad de aplicar un algoritmo diagnóstico en múltiples pasos, lo cual es un desafío y resulta en un bajo porcentaje de pacientes con seguimiento completo. En este contexto, las técnicas moleculares emergen como herramientas prometedoras para realizar el diagnóstico temprano de infección de Trypanosoma cruzi detectando el ADN parasitario, con una sensibilidad superior a las técnicas actuales. Hay que tener en cuenta que estas técnicas están limitadas a centros de referencia y que se encontraban en proceso de validación en nuestro país al momento de elaboración del presente trabajo, por lo tanto, un resultado positivo no implicaba conducta terapéutica. La razón por la cual estas técnicas no están incluidas en las guías actuales es que hay varias publicaciones científicas que reportaron una gran variabilidad entre distintos grupos, dependiendo de las características epidemiológicas de la población, del volumen de muestra recolectado y de los métodos y equipos utilizados. Es por esto que surge la necesidad de validar y armonizar los métodos moleculares para poder ser empleados en el diagnóstico de Chagas congénito. Con este objetivo se llevaron a cabo distintos trabajos en nuestro país. El que estamos presentando acá es uno que desarrolló el Hospital Gutiérrez en conjunto con el Instituto Nacional de Parasitología y con el CONICET, y lo que hicieron es comparar el algoritmo diagnóstico actual con la utilización de técnicas moleculares. A lo que llegan es a esta conclusión una diferencia de sensibilidad bastante notable entre los métodos microscópicos, que reportan un 69,2% de sensibilidad, contra los métodos moleculares que reportan un 100% de sensibilidad, en particular para la PCR en tiempo real. Otra de las conclusiones a las que llegan es cómo va variando la carga parasitológica en función de la edad de los pacientes, y lo que vemos graficado en este cuadro es cómo determinados pacientes, sobre todo menores de 3 meses de edad, tienen cargas parasitológicas muy bajas que podrían correlacionarse con resultados negativos para los métodos microscópicos. En noviembre del 2021 se llevaron a cabo las jornadas para la elaboración de recomendaciones sobre la inclusión de PCR en el diagnóstico de infección vertical por Trypanosoma cruzi, en el Instituto Nacional de Parasitología, Dr. Mario Fatala-Chavén, del Instituto Malbrán. En estas jornadas, distintos investigadores y efectores de la salud presentaron evidencia científica recolectada en aquellas experiencias en las que se aplicó la PCR en tiempo real en paralelo con el algoritmo de referencia, algo similar a lo que mostramos en el trabajo anterior. Entonces, entre diferentes estudios realizados en paralelo entre el 2010 y el 2021, en los cuales se analizaron alrededor de 1.500 neonatos en diferentes centros asistenciales ubicados en distintas zonas geográficas, se obtuvo una sensibilidad promedio del 93,2% y una especificidad promedio del 99,4% para técnicas moleculares. El dato más importante es esta sensibilidad, que es claramente superior a la que reportaron distintos trabajos para las técnicas microscópicas. En función de esto, ellos recomiendan realizar las PCR en tiempo real desde las primeras 24 horas de vida hasta los 10 meses de edad, considerando que este es el método parasitológico de elección. Cuando es detectable, este método confirma el diagnóstico, y cuando es no detectable, se tiene que realizar una serología a los 10 meses, y hay que realizar una observación microscópica como método parasitológico cuando la qPCR no se encuentre disponible. Entonces, el algoritmo diagnóstico, según las nuevas recomendaciones, serían, frente a una madre con serología positiva, realizar en todo neonato una qPCR como método de primera elección o un microhematocrito como método de segunda elección. En caso de que la parasitemia sea positiva, el diagnóstico queda confirmado y hay que tratar al recién nacido. Y en caso de que la parasitemia sea negativa, hay que seguir con serología a partir de las 10 meses. Acá me gustaría recalcar que si bien la qPCR demostró tener una sensibilidad mucho mayor a la del microhematocrito y que en algunos trabajos esta sensibilidad fue reportada como del 100%, un resultado negativo no implica el alta de seguimiento. Es necesario entonces siempre seguir con este algoritmo diagnóstico en etapas, ¿sí? Así que no nos sacamos de encima el problema del seguimiento de los pacientes.
Por otra parte, lo que ellos dicen es que si no hay capacidad y accesibilidad del diagnóstico por qPCR, lo que recomiendan es continuar con el algoritmo que incluye el seguimiento mediante microscopía y serología, según se encuentran las guías actuales, y generar un circuito de derivación de muestras conservadas en base guanidina-ETA a laboratorios que sí realicen la técnica. Bueno, como comentarios finales, el diagnóstico de la enfermedad de Chagas congénita sigue siendo un desafío aún en la actualidad, y en vistas de las dificultades que presenta el algoritmo diagnóstico actual, es necesario aumentar nuestros esfuerzos para implementar técnicas moleculares en los primeros meses de vida, más aún considerando que muchas veces las muestras que recibimos durante los primeros meses de vida son las únicas con las que contamos para realizar el diagnóstico. Hasta que estas técnicas estén disponibles en todos los laboratorios, es necesario crear redes de derivación con laboratorios de mayor complejidad y plantear estrategias sólidas e interdisciplinarias de vigilancia y seguimiento de casos potenciales de enfermedad de Chagas congénita para poder mejorar el seguimiento de los pacientes. No hay que perder de vista que cada niño con un algoritmo diagnóstico no concluido es un potencial caso que no pudo ser diagnosticado ni tratado oportunamente. Esta es la bibliografía que consultamos para elaborar el Ateneo. Les presentamos a nuestras compañeras de residencia y muchas gracias por escucharnos.